asustado, David estaba a lo mejor aturdido, estresado por una situación en la que no sabía cómo hacer frente. Hermanos, el día de hoy simplemente quisiera hablar acerca de un tema muy sencillo, David y el desánimo. Porque el desánimo siempre llega. El desánimo es la herramienta o el arma de Satanás para pararte de que sigas sirviendo a Dios como debes servir. Es una herramienta de Satanás para decirte, ¿sabes qué? Puedes hacer muchas cosas, pero no, espérate, mira, desenfócate de lo que estás haciendo, pon atención en aquellas cosas que no tienes y para de servir a Dios. Mi intención únicamente el día de hoy es ver cómo es que David reaccionó a esto y aún cómo Dios dijo. Porque David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, también se desanimó muchas veces. Y usted puede estar en su vida cristiana. Ahora, el desánimo llega por varias situaciones. Una de ellas es porque trabajo, el cansancio. Uno puede estar constantemente, incluso sirviendo a Dios, y se cansa, me explico, y el desánimo es evidente. Uno puede también estar en pecado y llega el desánimo a por qué seguir, si me explico, si estoy mal, por qué seguir, por qué hacer las cosas bien, si sigo mal. Y llega un enfriamiento y ya después no tienes ni siquiera el deseo de abrir tu Biblia, ni siquiera de orar. Es algo, me explico, muy normal para una persona que esté desanimada, que no quiera saber nada de las cosas de Dios. Es algo muy normal para una persona desanimada que le lees un salmo, me explico, y le entra y le sale. ¿Por qué? Porque su corazón está mal, porque hay algo, me explico, que le está deteniendo. El desánimo es algo muy palpable y muy verdadero en situaciones de cansancio, pecado, aún problemas mismos. Ahora, nomás quiero que pongan su mente un poco y se pongan en el lugar en el que David estaba, porque David estaba pasando por una situación muy complicada. No me imagino yo pensar que mi propia hija quiera matarme. Se me hace, me explico, de otro mundo. Pero el propio hijo de David, aún el que él amaba, el que le había pasado por alto y había tenido misericordia, aún de la cosa aberrante que hizo de matar a otro hermano, él ahora quería matarlo. Quería matar a su propio padre. No solo quería matarlo, quería quedarse con el reinado, la ciudad de David, Jerusalén y todo el pueblo. Había una ciudad incluso de por medio, Jerusalén, donde estaba el santo templo de Dios, una ciudad que David amaba. Ahora quiero que vean aquí, punto número 1, la ceguera a la bendición de Dios. Una persona cuando está desanimada, hermanos, viene esto, una ceguera a la bendición de Dios. Porque cuando una persona está desanimada, me explico, y cuando una persona está pasando por problemas y una situación complicada, viene una ceguera en cuanto a las cosas que Dios nos ha dado. Una persona puede estar muy bien, pero cae en desánimo y dejas de ver todas aquellas cosas, bendiciones increíbles que Dios ha puesto en tu vida. Empiezas a quejarte de aquello y de eso, me explico, te descargas y sacas tu desánimo, tu frustración a lo mejor con tu cónyuge, con tus hijos, cuando esas son bendiciones que Dios te ha dado. Te empiezas a quejar incluso del carro que no tienes cuando tienes uno que funciona. Dale gracias a Dios por eso. Te empiezas a quejar a lo mejor de aquella comida que te gustaría tener, pero tienes comida. Dale gracias a Dios por eso. Hay mucha gente que no la tiene. Te quejas a lo mejor de la ropa que quisieras tener, pero tienes con qué vestirte, sigue adelante. Pero digo, cuando una persona está desanimada, pierde el enfoque, me explico, y empieza a ver aquellas cosas que no tiene. Hay una ceguera en cuanto a las bendiciones que Dios nos ha dado. David no fue exento de esto. Vamos al capítulo 15, versículo 14, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora viene la situación, está David en su día normal, habitual, y llega alguien y le dice: llega Absalón, viene Absalón y tiene un ejército y te va a matar, te quiere destruir. No sé, David a lo mejor se empezó a preocupar, se friquió, como así dicen, como por ahí dicen, y dice, ¿sabes qué? Pues vámonos todos de aquí. Ahora, David era un excelente militar, de eso era un genio en cuanto a la milicia. Desde joven, me explico, fue expuesto y mató a Goliat. Desde joven tuvo muchas victorias que Dios les había dado como ejército.
Pero como que quitó eso de su cabeza. David tenía a los cereteos y a los peleteos con él, que eran muchos hombres. Si ven un poco más adelante, eran como 600 hombres y Absalón tenía 200. Pero no importa, eso lo quitó de su cabeza. David tenía mucha gente, me explico, que le estaba siguiendo, pero no importa. Estaba desanimado, estaba preocupado porque su propio hijo venía. El desánimo es algo muy palpable y le impidió ver todas aquellas cosas, me explico, todas aquellas herramientas que podía tener, las sacó. Porque no importa, viene mi hijo. No sé cómo enfrentar esto, no sé cómo atacar esto, no sé cómo abordar esto. Viene mi hijo. Punto A, la gente fiel que le servía. Y nomás para que vean aquí un poco de las cosas de las que David estaba cegado. Segunda de Samuel 15:15 dice: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos, todo lo que nuestro señor el rey decida. Había un grupo de hombres, un grupo de personas que estaban ahí y le decían: Señor, vamos a hacer lo que tú nos digas. Si quieres que matemos, matamos. Si quieres que peleamos, peleamos. Si quieres que hagamos, no, le dicen: no, mejor hay que huir. ¿Cuándo fue la estrategia de David no enfrentar a su enemigo? ¿Cuándo fue la estrategia de David no hacer frente a aquel peligro que le venía enfrente? Tuvo a Goliat. Dudo que Absalón haya sido de su tamaño. Pero ahora estaba aquí David, a lo mejor desanimado. ¿Se entiende? Él probablemente estaba, si recuerdan cuando cayó en adulterio, el profeta le había dicho, David le dijo que aquel hombre debía pagar la cordera que se llevó con 4 tantas, no sé si recuerdan. Y le dijo: tú eres aquel hombre. 4 fueron los hijos de David que perecieron, y la carga que tuvo David por la situación que pasó desde la fornicación fue algo que llevó hasta prácticamente su tumba. Cada uno de los hijos que murieron, tanto tanto a Amnón, luego a Absalón, con el paso del tiempo, y el niño que murió de Betsabé, fueron simplemente evidencia, me explico, y rastros del pecado que cometió. Eso lo seguía arrastrando, y cuando vio a Absalón dijo: hey, espérate, esto sigue siendo consecuencia, porque todavía me faltan 2. Sí la regué, y que la regué lo llevó a un desánimo, un punto tal que ni siquiera sabía cómo hacer frente, porque aún no había arreglado su corazón con Dios, a lo mejor, no lo sé. Aún seguía teniendo miedo, y la situación ahorita le impidió ver la situación y aquella gente que estaba siendo leal a él. Absalón tenía 200 hombres y David tenía todo el reino a su favor, pero estaba desanimado. Tenía un grupo de personas que estaban dispuestos a dar la vida por él, pero no importa, estaba desanimado. Había amigos, buenos amigos que se acercaron, no importa, hay que huir, estaba desanimado. Y hermanos, algo que les quisiera animar es: cuando una persona está desanimada, recuerde y tome en consideración de aquellas personas que han sido una bendición para usted. Cuando estamos bien en el hoyo, cuando estamos bien desanimados, recuerde, porque siempre Dios ha puesto personas para tratarnos de sacar del hoyo. El pastor muchas veces, en mi caso, ha sido, otras personas que también, muchos hermanos de la iglesia que han sido de bendición cuando no lo espera uno. Pero cuando uno está desanimado, se olvida de esto y piensa que está en la batalla solo. Piensa que no hay nadie más, que él está sufriendo y nadie más está sufriendo como él, pero no es así. Hay un grupo de personas que está contigo, que también tienen sus propias luchas y también tienen su propia batalla. La Biblia habla de aquellas personas como amigos. En todo tiempo dice: ama el amigo, Proverbios 17:17. Y es como un hermano, dice, en tiempo de angustias, en tiempo de desánimo, en tiempo de angustias. Un amigo, hermano, extiende aquella mano que desesperadamente necesitamos y podemos salir de. Cuando estamos bien en el desánimo, cuando estamos bien en el hoyo, hermano, es una bendición, es bien refrescante que alguien nomás esté tratando de ayudarte y escucharte. Pero el desánimo nos impide ver eso. La Iglesia Bautista Hermosillo para mí como es una familia. Quiero mucho a todos los hermanos de aquí por diversas situaciones, muchos, me explico. Hay un pesar cuando algo está pasando, me explico, hay una alegría cuando les va bien, gracias y gloria a Dios por eso. Pero cuando una persona está desanimada, ni se acuerda. Y les
quisiera animar en esto. Si usted a lo mejor está desanimado, un día va a pasar por esta situación. Recuerde a aquellas personas, aquellos amigos que Dios ha puesto ahí, que han sido una bendición. En todo tiempo ama el amigo, y aún en situaciones complicadas, la mano de un buen amigo es bien refrescante. Si usted tiene una persona que está desanimada, hermano, sea un buen amigo. David no solo ignoró a toda la gente fiel que le seguía, punto B, ignoró los recursos que tenía. Vamos del versículo 16 en adelante. Dice, y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Ahora es increíble cómo es que Absalón únicamente tenía 200 hombres y David tenía todo un ejército. Los cereteos y peleteos eran guardias reales, eran personas bien diestras, eran personas bien preparadas en la guerra. Pero David aún así tuvo miedo. El desánimo, hermano, te hace considerar cosas bien absurdas y tontas. El desánimo, hermano, te incluso lleva a pensar que no tiene sentido lo que estás haciendo. El desánimo te lleva a un punto en el que puedes, dudar aún de la posición en la que estás haciendo. Dudas en cada movimiento que haces porque pues no tiene sentido, estás desanimado. Pero la verdad es que David tenía una bendición bien grande, que Dios le había dado un grupo de personas muy diestras para la guerra y no quiso usar de él, porque estaba desanimado. Ignoró todos aquellos recursos que Dios había puesto a su disposición. Si nomás leen 2 Samuel y aún en Crónicas, habla de aquellos valientes de David. Y mencionan más 30 personas que habían matado 300, 400 hombres, ellos solos. Estaban a su disposición. Que no cavilaban entre atacar y no atacar, que eran fieles a su rey. Y estaban, al alcance de David. Dios se los había dado. Pero David ignoró todo eso, porque estaba desanimado. Personas que habían matado a 300, uno solo. Hay uno que se le secó la mano, la espada, se le quedó pegada, ya no lo pudo sacar de tantos hombres que mató. ¿Ustedes creen que él no había estado dispuesto, a dar la vida por su rey? Sí, muchos. Sin embargo, David no lo consideró. Ignoró los recursos que tenía. Hermanos, hay muchos recursos que Dios nos ha dado a nosotros cuando estamos en desánimo. Una vez escuchaba la predicación de otro hermano y dijo, es increíble, pero los himnos y cantos que Dios nos ha dado, gente que ha escrito himnos, pueden ser de mucha bendición cuando una persona está desanimada. Cuando simplemente estás pasando por situaciones bien complicadas, hay himnos, hermanos, que simplemente te llenan y dicen, wow, vale la pena seguir. Cuentan el himno de un predicador que escribió un predicador y parece que, si no mal recuerdo, murió su familia, tuvo una situación bien complicada y él se salió del pastorado y estuvo en la calle como vagabundo mucho tiempo. Y después de mucho tiempo estaba en una cantina y en eso sale una niña y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y luego, ¿sí conoces este himno? Era el himno que él había escrito. Dice la Biblia no dice la Biblia, no dice la historia y no recuerdo el nombre del pastor. Me gusta mucho leer estos, pero se me olvidan los nombres, hermano. Pero dice la historia que cuando él cayó en lágrimas con la niña, porque era el himno que él había escrito. Se levantó y volvió a seguir a su Dios y le sirvió con más fuerza que antes. Porque los himnos tienen un poder increíble. Cuando una persona está desanimada, cuando una persona está pasando por situaciones complicadas, cante. Puede hacer la diferencia. Hay recursos, hermanos, como aún la misma palabra de Dios, predicaciones. Hay cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, hermanos, pero cuando estamos desanimados ni pensamos en ello. ¿Por qué? Estamos desanimados.
no queremos saber nada. Los salmos es una fuente increíble de ánimo. Cuando ustedes están lea salmos, hermanos, nomás ver cómo David reacciona entre cada situación complicada y cómo él le daba la gloria a Dios, es increíble. Porque David pasó por situaciones bien complicadas. Pueden ser más complicadas de las que usted ha pasado a lo mejor. Y ver cómo un hombre aún se entrega a Dios y quiere entregar su corazón a Dios y dice, pase lo que pase, Señor, mi alma te seguirá adorando. Es increíble. Pero cuando estamos desanimados no queremos eso. Satanás se ocupa de cegar nuestra visión para no buscar esos recursos. No solo David, hermano, había olvidado la gente fiel que tenía. No solo David también ignoró los recursos que tenía. También ignoró la posición que Dios le había dado a él. David fue puesto en rey por Dios mismo. Dios le dijo a Samuel, ve y unge a David. No le dijo otro hombre, Dios mismo seleccionó a David. Ahora, no sé ustedes, hermanos, pero hay muchas veces que yo me llego a cuestionar y digo, wow, tengo una excelente esposa, una excelente hija. ¿Quién soy yo? Me explico pero Dios me puso aquí. Si Dios me puso aquí, quiero hacer mi mejor trabajo. Y aunque muchas veces pudiera caer en desánimo, hey, Dios me puso aquí. Si Dios me puso aquí, tengo que seguir adelante. Dios me puso, Dios me ayudará. En una situación complicada, hermano, una vez estaba haciendo una entrevista de trabajo y estaba una persona que estaba bien nerviosa. Me dijo, pasé el primer filtro, dice, pero no sé si la voy a hacer. No te preocupes, le dije, si pasaste los filtros es que vas a hacer un buen trabajo. Para eso son los filtros. Me dijo, pues sí, ¿verdad? No lo había pensado así. Pues sí, le dije. ¿Sabes qué? Cuando usted fue madre, cuando usted fue padre, pasó los filtros. Dios decidió darle un hijo. Si Dios decidió dárselo a usted es porque no hay mejor persona para ese hijo que usted. Véalo de esa manera, Dios se lo entregó. Y aunque puedas caer en desánimo y dudar aún de la posición en la que estás, Dios te puso ahí. Échale ganas, Dios te va a ayudar. Recuerden eso. David, no sé por qué eso en desánimo lo olvidó, lo ignoró completamente. Ignoró que Dios mismo lo había puesto y tenía miedo y huyó. Huyó de su propio hijo. Pero si Dios lo puso ahí, ¿no fuera nomás lógico pensar que Dios es el único que lo puede quitar? La Biblia dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Dice, si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra vosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios está con usted, ¿qué importa lo demás? Dios está con usted. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Cuando estamos desanimados, hermanos, ignoramos estos versículos, ignoramos aún el poder de Dios mismo. Porque Satanás se encarga de llevarnos a una ceguera espiritual donde simplemente no vemos. No vemos. David entonces, hermanos, llegó a una ceguera a la bendición de Dios y ignoró muchas cosas que Dios había puesto a su disposición para hacer frente a la batalla. Estaba desanimado. Punto 2, su condición en declive. Cuando una persona, hermano, llega al desánimo, si no ataca directamente y no lo lleva a los pies de Dios, hermanos, cosas empiezan a suceder. Empiezan no solo, hermano, a dudar, sino que físicamente hay gente que se viene abajo. Hay gente que está desanimada y no puede salir de su casa porque está desanimada. No puede parar de llorar, no puede parar, me explico, de involucrarse. Se siente lastimado por todo el mundo, está desanimado. Gente desanimada incluso consideran quitarse la vida porque no ve nada más. La situación de David, hermanos, llegó a un punto. Dice la Biblia en 2 de Samuel 15:30, lo tienen en el capítulo. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Es interesante. No solo no quiso hacer frente y usar los recursos, estaba descalzo y subiendo. Ahora no me imagino el cuadro, el rey de Israel caminando descalzo en una colina. Yo me acuerdo, yo vivía en la San Luis cuando era niño
Y yo me acuerdo que en el cerro, mi abuela vivía así como en un cerro, y había muchas piedras. Cuando llovía se deslavaba y eran unas piedras bien filosas. Y yo me acuerdo que los vecinos siempre estaban descalzos, jugando. Y decía yo, pues yo quiero hacer lo mismo. Y nomás salí y me volvía a poner los guaraches. Porque las piedras estaban bien filosas. No sé cómo nos sangraban cada rato, pero yo nomás no podía. Lo intenté muchas veces. Pero saben, para que un rey, me explico, estuviera en esa posición, era que estaba en una situación bien complicada. Para que un rey, me explico, aún estuviera descalzo, caminando y subiendo un monte. No solo eso, estaba llorando y cubierto su cabeza. Su situación estaba complicada. Estaba desanimado. Como un rey va a ir descalzo, como un rey. ¿Qué dignidad tiene un rey, me explico? Que represente a la nación para ir descalzo y no hacer frente a aquel que le está tratando de matar. Iba llorando, iba descalzo. Punto A, estaba descalzo llorando. Punto B, cargaba con el pueblo que fue con él. No solo iba él, pero todo el pueblo que estaba con él también empezó, me explico, a contagiarse de su rey, de la situación por la que estaba pasando su rey. La Biblia dice que ellos también se cubrieron la cabeza y empezaron a llorar. ¿Saben? El desánimo es bien contagioso. El desánimo, hermanos, si usted no hace frente a su desánimo, muy probablemente otra persona también va a ser contagiada con su mismo desánimo. Cuando veo gente fría en las cosas de Dios y desanimada en las cosas de Dios y veo que se está juntando con otra persona, digo, tarde o temprano va a caer también. Porque el desánimo así es. Me acuerdo cuando estaba en deportes, estaba en básquetbol, duré un tiempo jugando básquetbol en la preparatoria, y alguien tenía una mala actitud, llegaba el coach y nos decía, salte, vete de aquí porque eres una manzana podrida, más a podrida de los demás, vete. Y sí es cierto. Viene alguien en fuego en las cosas de Dios, quiere tomar decisiones, pero se encuentra con una persona desanimada y ¡puf!, se apaga el fuego inmediatamente. El desánimo, hermanos, es bien contagioso. Si usted no hace caso, si usted no considera, si usted no trata de atender su desánimo, hermano, va a contagiar a alguien más también. La Biblia dice que estaba el rey en esta situación, y no solo él, dice la Biblia que el pueblo que lo seguía también estaba igual que él. Ahora, eran guerreros, eran los peleteos y cereteos, eran personas, me explico, diestras en la guerra y estaban llorando como su rey. Entiendo la situación del rey, era su hijo, pues, pero los demás, ¿qué? Era una situación complicada. La condición del rey fue en declive. Pero dentro de toda esta situación, vemos algo en el corazón de David que nunca cambió. Vemos algo en el corazón de David que uno se pone a reflexionar, ¿y qué está pasando? ¿Por qué David está haciendo lo que está haciendo? Porque sí era una situación complicada, sí no supo qué hacer, pero cuando dice la Biblia que agarró todo el pueblo y fue a un lugar, dice la Biblia que fue y quería subir al cerro. Veamos aquí en el versículo, no lo puse aquí, ¿verdad? Versículo 32. Dice, y cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿qué dice? Para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ahora, este versículo parece, me explico, que no brilla en toda la historia. Pero es interesante que todo lo que estaba haciendo David al final lo quería hacer porque quería adorar a Dios. Es interesante la manera en la que David abordó el problema. Porque cuando una persona está desanimada, normalmente lo último que quiere hacer es adorar a Dios. Cuando una persona está desanimada y está, me explico, tiene ceguera en cuanto a todas las cosas que Dios ha puesto, nunca considera en adorar a Dios. Pero David, en medio de esta situación, iba llorando, iba descalzo, pero iba en camino a un lugar donde podía ofrecer sacrificio a Dios y adorarle. David, en medio de su hijo que lo quería matar, su reino que estaba en posibilidad de ser destruido, la santa ciudad como un escenario de guerra, estaba descalzo, llorando y cargando aún
con las emociones y sentimientos del pueblo, ¿iba derecho o iba encaminado a un lugar para adorar a Dios? Es interesante. Siempre fue el plan de David salir e ir a ese monte. Es curioso. Porque su intención, y aunque él dice, pase lo que pase conmigo, dice, si Dios me permite volver al arca, cuando vuelve el arca a la ciudad, la devuelve, dice, si Dios me permite, gloria a Dios por eso, y si no, está bien. De todas maneras, su intención fue siempre ir hacia el monte. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿No se les hace extraño nomás pensar eso? En medio de la situación y el conflicto que lo rodeaba, su enfoque era, yo sé que ahorita no veo las cosas, yo sé que ahorita no estoy bien, yo sé que ahorita no estoy pensando bien, pero voy a adorar a Dios. Y después de ahí vamos, ¿qué pasa? Este versículo, dentro de todo el contexto en el que estamos hablando, se me hace algo, porque muchas veces lo pasamos por alto. Pero la verdad es que el corazón de David siempre fue, estoy haciendo esto, estoy caminando esto y voy en camino allá porque allá voy a adorar a Dios. Estoy caminando a este lugar y quiero llegar a la cima porque ahí voy a adorar a Dios. No sé qué va a pasar después, no sé si Dios va a tener misericordia de mí o no, porque aún no lo veo. No sé si Dios va a traer aún bendición a mí o no, porque aún no lo veo, no importa, pero voy para allá porque voy a adorar a Dios. Qué increíble determinación de un hombre, que aunque no entendía, que aunque estaba cegado, me explico, su corazón todavía era, independientemente de lo demás, voy a adorar a Dios. Independientemente de que sea algo loco en mi cabeza, voy a adorar a Dios. No sé si las cosas van a salir como yo quiero o no. Sale sobrando, voy a adorar a Dios. No importa si no tengo lo que yo quiero tener y si las cosas no salen como yo quisiera, no importa, voy a adorar a Dios. Si Dios me permite volver, qué bueno, y si no, que Dios haga conmigo lo que Él quiera, voy a adorar a Dios. Es increíble nomás ponerse a pensar esto, hermanos, porque muchas veces, me explico, aunque la situación sea incomprensible y aunque la situación sea complicada, Dios quiere recibir toda la honra en medio de donde usted está. Porque sí, Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder, me explico, para sacarte. Pero Satanás no quiere que usted vea eso. Satanás quiere que usted se enfoque en todas las necesidades que tiene y todas las dificultades que tiene y no mire a Dios. Porque hay mucho por qué quejarse, sigue quejándote mejor. Hay mucho por qué lamentar, sigue lamentándote mejor. No voltees a Dios, no. Y Dios dice, nomás dame la honra y la gloria y te saco de ahí. Nomás dame mi lugar y te saco de ahí. Nomás voltéame a ver y te saco de... Yo te puedo ayudar, yo te puedo bendecir, pero voltéame. Y David sabía esto. Cuando leemos en Salmo 45, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios. ¿Qué dice? Porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese versículo se repite en otras 3 ocasiones en diferentes salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué no entiendes por qué está pasando eso? ¿Por qué te desanimas? Porque no importa, voy a ir a alabar a Dios. Qué ejemplo más tremendo de una persona que está desanimada y su enfoque no importa. Yo voy a ir a adorar a Dios. No sé qué esté pasando, yo le voy a dar todo el lugar a Dios que le corresponda. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero confío en Él. De hecho, les puse el versículo ahí, en el día que temo, yo en ti confío. Qué increíble respuesta a un hombre que estaba pasando por una situación tan complicada. No importa, voy a ir a adorar a Dios. Qué increíble que una persona, me explico, quería nomás ir a darle el lugar a Dios que le correspondía en medio de situaciones, me explico, que eran muy complicadas. Digo, su hijo lo quería matar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle.
Punto A, subió triste la cumbre del monte. No, perdón. Punto A, 4. Sigue el punto 4, no, me perdí aquí. 4. 3 ya lo dimos, hermanos, su deseo de adorar. Punto A, subió triste la cumbre del monte. Y punto B, llevó a todo el pueblo con él a adorar a Dios. Y punto 4 y último, la respuesta de Dios. Ahora, interesantemente les decía, cuando él fue a adorar a Dios, él no sabía qué seguía, qué iba a pasar después. No sabía cómo se iba a desenvolver, no importa, él simplemente quiso darle lugar a Dios que le correspondía. Ahora, cuando vemos el versículo 16, leímos el 32 cuando dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Terminamos de leer eso en contexto, le dice, devuélvete y ve y entorpece, me explico, y ve y sométete como si fueras amigo de Absalón. Pero chequen el capítulo 16, una vez que cruzó el monte y adoró a Dios, siguió adelante, y dice la Biblia que pasaron algunas cosas ahí. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que se iría a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ahora, David no sabía que venía después del monte, ni siquiera se lo imaginaba. Yo creo que él no adoró, me explico, porque sabía que iba a pasar. Él adoró porque en su corazón había dispuesto, pase lo que pase, yo voy a adorar primero a Dios. Pase lo que pase, yo voy a darle su lugar a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, espera en Dios. Termina de adorar y pasa un poco tiempo después, y dice la Biblia que se acerca el criado de Mefiboset. Y dice la Biblia que trae, me explico, panes, que trae vino, que trae hasta 2 asnos para el rey que estaba descalzo. No sé, pensando nomás un poco en David y viendo la situación del pueblo y la situación complicada, y luego voltear a ver todas estas cosas, decir gracias, porque esperé en Dios y Dios me bendijo. Recibió, punto A, un refrigerio. Un refrigerio. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, dice, vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Hay tiempos, hermanos, que Dios manda, que en medio de situaciones complicadas, Dios manda a alguien. Dios manda algo. Dios responde una oración nomás para hacernos ver, aquí sigo. No te he dejado. En medio de tu desánimo, voltea a verme, aquí estoy. Y David, me explico, en toda esta situación, me imagino que con hambre, después de estar llorando, después de un pueblo que no sabía qué iba a hacer con él, ver y después a lo lejos, alguien que se acerque. No fue la intención de David, pero yo creo que Dios honró su fidelidad. No por cómo se sentía, sino por la convicción de este hombre de adorarlo en medio de en medio de todo lo que estaba pasando. Voy a ir a adorar a Dios, pase lo que pase. Creo que la clave, hermano, está aquí en que si nosotros le damos el lugar que le corresponde, aunque estemos desanimados, Dios puede bendecir eso. Puede sacarnos de donde estamos, puede ayudarnos, me explico, puede extender la mano, puede sacarnos si simplemente le damos su lugar. Ahora, no es inmediato. David tuvo que cruzar el monte. David tuvo que pasar la situación por la que pasó, pero yo pienso que después de adorar a Dios, recobró ánimos y siguió adelante. Es fácil cuando una persona está en una situación complicada y de desánimo y ora a Dios, me explico, y se fortalece en Él y ¿sabes qué? Un día más. Si se puede, un día más. Y después Dios manda algo, Dios manda a alguien. Una persona, me explico, tomando decisiones para Él,
una persona salva. Gente entregándose a los pies de Él, me explico, y uno dice, sí lo vale. Yo recuerdo cuando estaba Joan siendo discipulado, yo lo estaba discipulando. Creo, no me acuerdo en qué lección fue. ¿Te acuerdas? Pero llegó y me dijo, vale la pena todo esto de vivir para Dios, vale la pena dejar a mis amigos, dejar todo, me dijo, vale la pena esto del cristianismo. Y le dije, sí, sí lo vale. Porque sí es complicado, sí tienes que dejar mucho a un lado, sí, va a haber momentos bien difíciles, pero yo puedo voltear a Dios atrás y le puedo dar gracias a Dios por lo que tengo. Sí lo vale. Y así como David dijo, ¿por qué te turbes, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún de todas maneras le voy a alabar. Aunque mi situación, aunque mi alma no esté al cielo, aunque mi alma no esté, aunque mi alma no vea, no importa, aún voy a adorar a Dios. Qué increíble corazón de un hombre que dispuso todo de sí para seguir adorando a Dios independientemente de lo que pasa. Muy diferente a muchos de nosotros que pasamos por una situación, me explico, ay, no tengo el dinero que quería tener, ya voy a dejar de leer, voy a dejar de orar, no vale la pena, ¿para qué seguir? David estuvo en situaciones mucho más, y uno lee esto y dices, ¿cómo es posible que aún así, sin saber qué iba a pasar, que aún así, sin saber cómo iba a alimentarse, que aún así, sin saber qué iba a pasar con el pueblo, con él, con su vida, con el reino, decidió adorar a Dios primero y Dios tuvo cuidado de él? Qué increíble. No solo llegó el refrigerio, punto B, Dios escuchó las oraciones de David. Si volvemos atrás en el versículo 31, dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ahitofel era un hombre, hermanos, muy sabio. De hecho, era una de los consejeros principales de David, que le había aconsejado obviamente grandemente en el reino. Era una persona bastante estimada a los ojos del rey. Y este hombre, que era bastante estimado y bastante sabio, ahora era parte del enemigo. Y en medio de toda esa situación, David ora y le dice, Señor, por favor entorpece el consejo de Ahitofel. Por favor, Señor, escucha mi oración y ayúdame con este hombre, porque si no me ayudas, es bastante sabio. Conoce mi corazón muy bien, conoce lo que puede pasar. Señor, por favor, ayúdame. No sabemos nada de él, ni incluso David no sabía qué estaba pasando, pero Dios contestó la oración de David. Si leen nomás un poquito más adelante, en el versículo 14 del capítulo 17, dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de ¿quién? De Ahitofel. El consejo de Ahitofel fue entorpecido. Dios contestó la oración de David. Ahora, en medio de la situación complicada, David no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo y aún no vio la respuesta de oración, pero él fue a adorar. Después de orar dijo, Señor, por favor, ayúdame con esto. Y ¿saben? Pasó tiempo nomás. Esperó y Dios contestó la oración. Muchas veces nosotros queremos ver la respuesta, sí, y queremos, Señor, estoy desanimado, por favor, ayúdame ya. Dice, no, nomás sigue adelante. Después vienen tiempos de refrigerio. Ahorita no, después. Señor, conteste mi oración ya. No, ahorita no es el tiempo. Va a llegar un momento. Ahorita no. Sigue caminando. Sigue constante. No te desanimes. Sigue fuerte. Sigue cristiano. Sigue adelante y cristiano. Porque Dios sí escucha. Dios escucha la oración. Después de que el consejo de Ahitofel no fue escuchado, chequen el versículo 23 del capítulo 17, solo un capítulo más adelante. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, dice, enabaldó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, dice, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Ahora,
Se terminó matando. Aquel que era, me explico, una persona tan sabia en el reino, que era la mano derecha de David, por un berrinche, porque no se siguió su consejo, se quitó la vida. Sea como lo quieran ver, al final Dios contestó la oración de este hombre, que le había dado su lugar después de adorarle. Muchas veces nosotros nos desesperamos, y es increíble. Queremos ver la respuesta de Dios así, pero en medio de ese conflicto Dios lo estaba escuchando. Dios no estaba afuera ignorando lo que estaba pasando con David. Dios no estaba en otro lugar, me explico, ignorando y nomás viendo. No, Dios estaba ahí. Y cuando pasó la situación, Dios escuchó esa oración. Y Dios respondió. No solo llegó un tiempo de refrigerio, sino las oraciones de David también fueron escuchadas. Y en medio, hermanos, Satanás no quiere que nosotros sepamos que Dios está escuchando nuestra oración. Cuando estamos desanimados, parece que oramos, me explico, y rebotan en el techo. Así lo sentimos. Parece que estamos dando todo, me explico, y no recibiendo nada. Es lo que Satanás quiere que crean. Pero saben, Dios siempre escucha. Si su corazón está bien delante de Él, su corazón es recto delante de Él. Dice 1 Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están, ¿qué dice? Sobre los justos. Y sus oídos, dice, están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice la Biblia que los oídos de Dios están atentos a sus oraciones, a las oraciones de los justos. Satanás no quiere que usted sepa eso, Satanás no quiere que usted recuerde eso, pero en medio de una situación así, Dios está escuchando. A lo mejor no es el momento ahorita, pero Dios está escuchando. A lo mejor usted no lo ve ahorita, pero Dios está escuchando. A lo mejor no tiene la respuesta ahorita, pero Dios está escuchando. Vaya y adore a Dios, dele su lugar y después deje lo demás a Él. Y punto C, Dios mostró su fidelidad. Después, leyendo el capítulo 17 y 18, vemos como de todo el complot de Absalón para sacar al reino a su padre, me explico, se vio completamente frustrado y murió de la manera más absurda, hermano. Dice la Biblia que siguió, iba en su asno y su pelo, en eso no se parecía a mí. Su pelo, hermano, se quedó enredado en un árbol y se quedó suspendido en el aire, no podía hacer nada. Y llegó uno de los hijos de Sarbia y ¡pum!, lo mató. David, dice la Biblia, lloró por eso, porque seguía siendo su hijo. Pero Dios lo puso a él ahí. Nadie lo podía quitar más que Dios mismo, porque Dios lo puso ahí. Mi única intención en el mensaje, hermanos, y aquí concluimos, es que usted recuerde, situaciones de desánimo siempre llegan. Esté trabajando mucho, esté aún sirviendo mucho a Dios, o aún haya tropezado. Todas estas cosas nos pueden llevar al desánimo. Pero recuerden, aún en medio de todo eso, usted déle lugar a Dios que le corresponde. David, en medio de las tonterías que estaba haciendo, dijo, voy a ir para allá. No sé qué está pasando, pero voy a ir para allá. Voy a ir a adorar a mi Dios. No sé qué, me explico, no sé si lo que estoy haciendo está bien o no sé qué está, pero voy a ir a adorar a Dios. Después de adorar a Dios, Dios le dio la claridad y la sabiduría para sacar adelante la situación. Y llegaron momentos de refrigerios, contestó su oración y vio las bendiciones de Dios de una manera increíble. Sigamos el proceder de David, un hombre conforme al corazón de Dios, cómo atacó el desánimo adorando a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el mensaje, y gracias, Señor, también te damos